Estimados participantes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. En el marco del aniversario por la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Universidad Nacional de Piura, el día de hoy continuamos con el ciclo de conferencias orientadas al sector privado. Para el día de hoy tenemos al magíster César León Alcántara, que desarrollará el tema delitos aduaneros, contrabando, defraudación de rentas de aduanas y su efecto en la economía nacional. Antes de darle pase al señor ponente, procederé a indicar algo o algunos puntos resaltantes de su vasto currículum. El señor César León Alcántara es economista de profesión, egresado de la Universidad Federico Villarreal. Cuenta con un magíster en gestión pública y también con un doctorado en gestión pública y gobernabilidad. Es oficial de aduanas, egresado de la Escuela Nacional de Aduanas. Posee más de 22 años de experiencia en el servicio aduanero de nuestro país. Señor expositor César León, lo dejamos con el uso de la palabra. Muchas gracias, Junior. Muy amable por la presentación y por las palabras. Muy buenas noches con todos los asistentes a esta charla. Quiero agradecer en primer término al doctor Elber García Panta, decano de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, por la invitación. Aprovechando también a la vez a través del doctor García para felicitar a todos los miembros de la universidad pertenecientes a esta facultad por su aniversario. Y muy gustoso, muy alegre de poder participar con ustedes en este tema que en realidad lo escuchamos constantemente. Somos, creo yo, partícipes de que muchas veces se habla sobre el tema de delitos aduaneros y la mayoría a través del contrabando, ¿no? Que es lo que más se escucha. Pero a través de esta charla, y gracias a las gestiones de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras también, con la institución donde yo laboro, que nos ha permitido poder estar presente para que ustedes puedan conocer un poquito más de la normatividad y sepan que no todo es contrabando, ¿no? Que ciertos temas se tipifican de otra forma, y también poder conocer cuánto nos afecta esta actividad ilegal para nuestro país. Muchas veces no medimos la circunstancia y el enorme efecto que esto produce, el efecto negativo que este produce, y son temas que precisamente vamos a tocar esta noche. Si bien es cierto, es un tema de índole legal, porque los delitos aduaneros se tipifican, están tipificados en una ley, en una norma, vamos a hacerlo lo más entendible posible para no llegar a ser tan técnico, pero tampoco alejarnos de la norma, que es la fuente de toda de todo este tema que vamos a tocar esta noche. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar propiamente con nuestra exposición. Directamente vamos a conversar sobre la ley de los delitos aduaneros, que es la ley 28.008. Esta ley tipifica 5 tipos de delitos aduaneros, que aquí los tenemos. El primero es el contrabando, que la mayoría ha escuchado. El segundo es la defraudación de rentas de aduana. Tenemos la receptación aduanera, el financiamiento. Como ustedes pueden ver, son 5 los delitos aduaneros que tipifican la norma. Y vamos a ver cómo alguno de ellos se repite con más frecuencia, e inclusive vamos a ver cómo en algún momento pensábamos que podría ser un tipo de delito y ahora vamos a poder enmarcarlo en el aspecto legal que correctamente le corresponde. Vamos a analizar el contrabando. ¿Qué es el contrabando? Dice la norma que comete delito de contrabando y es reprimido con pena privativa de libertad, de acuerdo a lo que señala ahí, el que, miren,
interna, es decir, ingresa mercancías a nuestro país, o las extrae, es decir, las lleva de nuestro país hacia el extranjero, sustrayendo, eludiendo, burlando el control aduanero. Es decir, no solamente hay contrabando trayendo mercancías, sino también sacando mercancías de nuestro país hacia el exterior. Quiero graficarles para que puedan entender claramente lo que dice la norma. Miren, para que se tipifique contrabando, debe haber un control aduanero. Y aquí lo tenemos, miren. Este debería ser el tránsito normal de una mercancía, ¿no? Pasar el control y continuar. Pero esto es lo que hace un contrabandista. Evade o burla el control adrede, a propósito. De esta forma, tipifica que si no, no sería contrabando, sería otro tipo de delito. Vamos a ver qué tipos de contrabando o qué acciones se consideran contrabando también. Miren, no presentar mercancías para su verificación, reconocimiento físico u otra acción de control aduanero dentro del proceso del despacho, es decir, dentro del proceso que normalmente siguen las mercancías para ingresar o salir del país. Si no se presentan al control, las ocultan, las esconden, también se considera contrabando. Otra forma de contrabando es el siguiente: aquel que extrae, consume, dispone, utiliza las mercancías que se encuentran en zona primaria delimitada por ley. Para esto tenemos que conversar brevemente de qué es la zona primaria. Zona primaria, de acuerdo a la ley aduanera, es aquella zona que se ha creado especialmente para que los operadores de comercio exterior, en este caso importadores, exportadores, ingresen sus mercancías y puedan cumplir todas las formalidades aduaneras que la ley exige. Por ejemplo, si estoy importando mercancías, ingreso mercancías a zona primaria y tengo tiempo, máximo 15 días, para pagar mis impuestos, para presentar mis autorizaciones, mis licencias o aquello que me exija la norma. Es un plazo que la ley me da para yo poder cumplir con todas las exigencias. Allí, evidentemente, la autoridad aduanera no me puede exigir el pago de los impuestos o de los aranceles porque todavía tengo tiempo de acuerdo a ley. Normalmente la zona primaria, es aquella en donde la mercancía recién llega al país, como los puertos, los aeropuertos o los almacenes o depósitos aduaneros. Y la mercancía está ahí para que la aduana ejerza su control. Estas mercancías están bajo la custodia de ese depósito o terminal aduanero y cualquier cosa que suceda allí, este depósito o terminal le responde a la autoridad, en este caso a la aduana, por cualquier situación que allí pase. Entonces, las mercancías que están allí, como ustedes entenderán, no están nacionalizadas todavía. No han pagado sus impuestos, no han cumplido con todas sus exigencias. Entonces, el que extrae, consumo y dispone estas mercancías que se encuentran en zona primaria y todavía no han cumplido las obligaciones de ley, comete contrabando. También se da el caso de que las mercancías pasen de un puerto, que es zona primaria, a un almacén. Entonces pasa de una zona primaria a otra zona primaria. Igual, el que las consume, dispone de ellas, sin haber culminado el proceso que exige la aduana, que en este caso se denomina levante autorizado, culminado el proceso y ya la mercancía está a disposición, se le denomina levante autorizado y la aduana da el levante. Eso quiere decir que se ha cumplido con toda la normatividad y ya se puede disponer de esa mercancía. Si no se ha dado el levante, no se puede extraer, consumir ni disponer esta mercancía. Vamos a verlo gráficamente para que lo entiendan mejor. Miren, esta vendría a ser zona primaria, ¿no? Y aquí están los puertos, están los terminales o depósitos aduaneros, está el aeropuerto, ¿no? Que también llega carga y se envía carga al exterior.
Bueno, no se pueden extraer ni consumir o utilizar ni disponer estas mercancías en cuanto no estén autorizadas o no se les haya dado el levante respectivo. ¿Ok? Entonces, a esto también se considera contrabando. Otro tipo de contrabando es el siguiente, aquel que interna mercancías en una zona de tratamiento especial. Son zonas en donde la normatividad les ha brindado una facilitación tributaria. No se pagan los tributos completos. Por ejemplo, la zona de selva es una zona de tributación especial. Las mercancías que allí llegan no pagan los impuestos completos. Estas zonas se han desarrollado para que precisamente la población de allí pueda tener mejores condiciones, mejores precios y evidentemente fomentar su desarrollo. Al estas mercancías estar allí y no pagar los impuestos completos, solamente pueden permanecer allí. Si yo quiero llevarlas o trasladarlas a una zona de tratamiento común, en primer lugar tengo que comunicar a la aduana y en segundo lugar tengo que pagar lo que le denominamos los impuestos diferenciales. Quiere decir que, por ejemplo, si yo debería pagar 20% por una mercancía que es su impuesto normal, su tasa impositiva normal, pero al estar en una zona especial solo pagó el 12%, debe permanecer allí de manera constante. Si la quiero trasladar a otra zona, tendría que solicitar permiso a la aduana y pagar el 8% restante, es decir, los tributos diferenciales. ¿Ok? Y aquí lo tengo, miren. Zona de tratamiento especial para pasar a zona de tratamiento común, debe pagar los derechos diferenciales. Si no los paga, está cometiendo el delito de contrabando. ¿Ya? Si no los paga y pasa la mercancía de zona de tratamiento especial a zona de tratamiento común, está cometiendo también delito de contrabando. Muchas veces cuando hacemos operativos en la carretera y encontramos mercancía que está siendo trasladada por transportistas, ¿no? Encontramos mercancías sin tener documentación aduanera, el legislador ha tenido por conveniente colocarlo como una modalidad de contrabando y la norma señala que el que conduce en cualquier medio de transporte hace circular, embarca, desembarca o transborda mercancías dentro del territorio nacional, sin que hayan sido estas mercancías sometidas al control aduanero, comete contrabando también, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos medios de transporte, en este caso terrestre, trasladando mercancías, o dos embarcaciones que están transbordando mercancías sin la autorización de la autoridad competente. Por eso es que cuando hacemos intervenciones en carreteras, ¿no? A buses, a camiones, y se encuentra mercancía, se tipifica como contrabando porque la norma precisamente señala que el que hace circular en cualquier medio de transporte comete este tipo de delito. También existe el contrabando fraccionado. ¿Qué pasa? De que la norma señala que se considera delito cuando la mercancía el valor de la mercancía superan las 4 UITs, las 4 unidades impositivas tributarias. Conociendo esto, los que se dedican a esta actividad ilegal, lo que hacen es dividir la mercancía de manera de que, de manera unitaria, no supere las 4 UITs, ¿no? Pero la norma también ha previsto esto, le llaman contrabando fraccionado. Entonces señala que incurre en delito de contrabando aquel que en un solo acto o en diferentes actos de inferior importe cada uno, traslade de manera sistemática mercancías por cuantía superior a 4 UITs. ¿Qué quiere decir esto? Como les vuelvo a repetir, son personas que dividen la mercancía con la esperanza de que los valores sean pequeños y no llega a superar las 4 UITs. Pero ¿qué sucede? De las investigaciones se podría determinar que todo le pertenece a un mismo dueño y que todo vendría a ser parte de un mismo lote que ha sido subdividido. Entonces, a esto el legislador, la norma le ha considerado como contrabando fraccionado y se suman los montos para que al final se dé un monto total. Si este supera las 4 UITs,
también se tipificaría como delito de contrabando. Entonces, para poder estar claro, contrabando se da según control. Si se burla el aduanero o se recaen a las condiciones, ¿no? Como trasladar de zona primaria, disponer de mercancía de zona primaria o en zona de tratamiento especial, sin haber dado el levante autorizado, comete delito de contrabando. Como ustedes verán, esas son las condiciones y requisitos para tipificar como contrabando. Vamos a ver ahora otro delito que es muy frecuente en nuestro país, ¿ya? Que es la defraudación de rentas de aduana. Vuelvo a insistir, el contrabando es la burla del control aduanero. No quiero pasar el control. La defraudación de rentas de aduana es todo lo contrario. En la defraudación de rentas de aduana, yo paso el control. Voy y me acerco al control aduanero. Me presento a las autoridades y presento documentación y hasta pago impuestos. Pero ¿cuál es la finalidad de este delito? Vamos a observar. Comete delito de defraudación de rentas aquel que, mediante trámite aduanero, y es lo que les acabo de mencionar, valiéndose de artificio, engaño, astucia u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos, recargos o cualquier otro importe a consecuencia de la utilización de una documentación falsa o adulterada. Es decir, me presento a la autoridad aduanera y les digo, lo que vale 1000, lo hago pasar porque vale 700, 600, 500. Y como los impuestos se pagan sobre un porcentaje del valor, estaría pagando menos impuestos. Esto entonces se considera defraudación de rentas de aduana. Al contrario del contrabando, en este caso sí paso el control aduanero, pero presento información, documentación falsa, con la finalidad de pagar menos impuestos. También se hace con exportaciones, les comento, porque con las exportaciones se obtienen beneficios tributarios. Los exportadores reciben un incentivo del 3% del valor de la exportación, siempre y cuando cumpla ciertos requisitos. Entonces allí, más bien lo que ellos suelen hacer es incrementar el valor, colocar un mayor valor a fin de obtener mayores beneficios. Muchas veces vemos en el transcurso de nuestra labor que mercancías que debe tener un valor bastante bajo, les ponen un valor muy, muy alto, excesivamente alto, con la finalidad de obtener estos beneficios de manera indebida. La norma también señala que esta es una forma de hacer defraudación de rentas de aduana. La otra forma es la siguiente: obtener o aprovechar ilícitamente una exoneración, inafectación, beneficio como consecuencia de la utilización de información falsa, de la simulación total o parcial de una operación de comercio exterior. Miren, ¿qué pasaría si yo simulo una exportación, hago toda la documentación y finalmente no exporté nada y solicito ese beneficio tributario del 3% del valor de las mercancías por una exportación que nunca hice? Entonces, también está tipificado en la norma. Sobrevaloración para casos de exportación o subvaluación para casos de importación de las mercancías. Sobrevalúo para obtener mayor beneficio, subvalúo para pagar menos impuestos. Alteración de la cantidad, descripción, marca, código, serie, rotulado o etiquetado de las mercancías. Imagínense que yo cambie la marca de la mercancía por otra de menor calidad o inclusive le modifico una letra nada más. Sabemos que algunos productos que vienen de China, por ejemplo, son muy parecidos los nombres a las marcas reconocidas, ¿no? Y ese simple cambio de nombre, evidentemente, ya baja el precio porque no es la original. Si adrede yo hago eso y cambio el rótulo de un original por uno
que solamente pareciera el nombre o se acerca al nombre, pero no lo es, yo podría justificar un menor valor, pero en realidad ese producto sí es original y solo lo pasé o lo cambié el nombre para poder obtener un beneficio al momento de pagar y que me cobren menos impuestos. Por eso dice alteración de la cantidad, descripción, marca, etc. Indebida asignación de la subpartida nacional o indebida declaración del origen de las mercancías. Nuestro país, al igual que los países del mundo, basan los impuestos en el arancel de aduanas. El arancel de aduanas es un instrumento que tiene dos partes, la nomenclatura, que son códigos y nombre del producto, y el monto del impuesto. ¿Qué pasa? De que muchas veces adrede cambian ese código y le ponen la mercancía como si correspondiera a otro código porque varía el impuesto. Puede pasar de 6 a 2%, de 6 a 0%, de 11% a 6%, por ejemplo, ¿no? O de repente le coloco que es originario de un país con el que tengo un tratado de libre comercio. Y evidentemente allí voy a tener beneficios tributarios porque la mayoría de países con los que tenemos tratado está liberado al 100% de aranceles. Entonces, colocar estos temas de manera indebida es hacer defraudación de rentas de aduana, porque lo que busco es dolosamente alterar una característica del producto para obtener un beneficio. En este caso, cambiarle de partida arancelaria o cambiarle de lugar de origen o de fabricación. La utilización o disposición indebida de mercancías que ingresaron con inafectación, destinándole a una finalidad distinta a lo que señala la norma. Les cuento brevemente. Muchas mercancías entran a nuestro país libre de impuestos. Tienen un tratamiento especial. Sobre todo no se puede vender. No se puede vender. ¿Ya? Tendría que pasar un tiempo. Por ejemplo, en el caso de los diplomáticos, ellos tienen la liberación, por ejemplo, de lo que es los impuestos por haber representado a nuestro país en el extranjero. Ellos pueden traer un vehículo, entre otras cosas, libre de impuestos. Si lo quieren vender, lo pueden hacer, pero después de 4 años. Si lo venden antes de 4 años, tienen que comunicar a la aduana y pagar todos los impuestos que se les exoneraron al ingresar. Así también, muchas empresas ingresan mercancías con regímenes que le llamamos temporales. Estos regímenes permiten ingresar mercancías con la suspensión del pago de derechos, hacen un trabajo especial en el país, en un lugar específico, y luego retornan al exterior sin el pago de impuestos. Solamente tienen que garantizar al momento que ingresan y luego retornan y se les vuelve la garantía. Ellos solamente pueden hacer un trabajo en el lugar específico y cumplir el plazo que se les ha brindado. Si se utiliza para otra cosa o incumplen alguna de las condiciones establecidas, estarían haciendo también defraudación de rentas de aduana. ¿Ok? Entonces, estas son las formas en las que se puede defraudar al país. Ahora bien, el delito de defraudación de rentas de aduana se configura cuando el monto de los tributos no supera la UIT. Si es más de una UIT, se considera delito. Puede superar en cualquier monto, pero si es menos de una UIT, se le tipifica y se le sanciona con otra norma, que es la Ley General de Aduanas. Esa norma tiene sus propias sanciones, ¿ok? En el caso de la Ley de Delitos, tiene pena privativa de libertad, tiene pena de multa, etcétera, entre otras, ¿no? En cambio, la Ley General de Aduanas tiene sanciones de tipo administrativo. Entonces, si supera una UIT, se tipifica y se sanciona con la Ley de Delitos Aduaneros. Si no supera, se le sanciona con la Ley General de Aduanas. Vamos a ver otro delito, y este delito quizás es el que se configura mucho más en ciertos sectores en nuestro país, en ciertas localidades de nuestro país. Es el delito de receptación aduanera. La norma dice lo siguiente: el que adquiere o recibe en donación
emprenda, almacena, es decir, guarda, ¿no? Algo, lo oculta, lo vende o inclusive ayuda a comercializar mercancías y que de acuerdo a las circunstancias tenía conocimiento o se comprueba que debía presumir que provenía de delitos aduaneros, está cometiendo receptación aduanera. Vamos a agregar un poquito lo que dice la norma para entenderla mejor. La norma dice que, que tenía conocimiento o se comprueba que debía presumir que provenía de delitos aduaneros. Podemos mencionar, ¿y cómo yo sé si viene de un delito aduanero? Nosotros conocemos la mayoría de veces cuando queremos comprar algo que las mercancías tienen un precio más o menos estándar. Pero si me las ofrecen a un precio bastante menor o de repente me las quieren vender en empaques o envolturas que no son normales, que no son las originales, yo puedo tener una sospecha. Inclusive, cuando pido documentos como facturas o boletas y no me las brindan, de hecho que yo podría pensar que esa mercancía no tiene un origen legal. Por eso es que señala que la receptación aduanera no solamente es aquel que vende las mercancías, es también aquel que compra las mercancías o que las almacena. Inclusive dice aquel que recibe en donación. Miren hasta qué punto llega la norma. ¿No? Imaginémonos que me donen, entre comillas, un lote de 10 computadoras y no me den ni un documento. Yo podría pensar que es de procedencia ilegal. O que me digan, guárdame estas 20 laptops, por favor. Y están en su plástico, y sus cajas y la factura. Entonces yo puedo pensar que proviene de un delito aduanero, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos una persona que está vendiendo este tipo de mercancías. Entonces, no solamente es aquel que vende, también el que compra. Y muchas veces, estimados asistentes, sin saber podemos estar inmersos en este delito. Y es el delito que más se configura a nivel nacional, porque el contrabando, que es la burla del control, mayormente se da donde precisamente hay control, que son en las fronteras o en los lugares donde hay puertos. Pero donde no hay puertos, ¿no? Donde son zonas intermedias y encontramos este tipo de situación, se configura la receptación aduanera. Normalmente en la prensa, inclusive cuando hay intervenciones, siempre se señala, se intervino mercancía de contrabando. En realidad, esa mercancía se tipifica como receptación aduanera. El siguiente delito de los 5 que estaba yo mencionando al inicio de nuestra charla es el financiamiento. El que financia por cuenta propia o ajena la comisión de los delitos tipificados en la ley de delitos aduaneros tendrá esa sanción penal. En este caso, no hay monto. Y esto se daba bastante en la zona norte, ¿no? En la zona sur también se da. Hay bandas organizadas que pagan a personas para poder traer mercancías, evadir a las autoridades o inclusive atacar a las autoridades. Entonces, estas personas que financian la comisión de estos delitos se los considera dentro de esta acápite de la norma, financiamiento, otro delito aduanero que consigna la ley 28.008. Y finalmente tenemos el tráfico de mercancías prohibidas o restringidas. Para esto, tenemos que explicar qué es una mercancía prohibida o restringida. Una mercancía restringida es aquella que necesita una autorización para ingresar al país. Son mercancías que por su naturaleza requieren ser previamente analizadas a fin de salvaguardar la salud, la integridad de la población o la flora y la fauna que existe en nuestro país. Por ejemplo, medicinas o armas de fuego que tienen que tener una autorización especial, ¿no? Las medicinas es la DIGEMID, por ejemplo, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, y la SUCAME, ¿no? Es la que ve el tema de las armas. Y las mercancías prohibidas son aquellas que no pueden ni ingresar ni salir del país, tales como droga, pirotécnicos, ropa usada, máquinas tragamonedas dirigidos a público infantil, ¿no?
Estas mercancías están prohibidas de ingresar a nuestro país. El patrimonio cultural, por ejemplo, está prohibido de salir del país. La hamaca en estado natural está prohibida de salir del país. Entonces, estas son mercancías prohibidas y restringidas. ¿Qué dicen las normas en relación a este tipo penal? El que utilizando cualquier medio o artificio o infringiendo normas, introduzca, es decir, ingrese mercancías a nuestro país o extraiga, es decir, las exporte, por cuantía superior a 4 ITs, tendrá esta pena y recaerá en el tráfico de mercancías prohibidas o restringidas. En este tipo penal está, por ejemplo, muchas veces se han encontrado en el aeropuerto aves colocadas en, no sé si ustedes habrán visto estos tubos donde colocan los planos de los que estudian arquitectura. Muchas veces se han encontrado bastantes aves colocadas allí, metidas allí, provenientes de nuestra selva y que las venden en el exterior. Han encontrado pequeños monos en cajas, ¿no? Apiñados ahí. Es muy penoso mencionar esto, pero es real, ¿no? Entonces, estas personas están haciendo tráfico de mercancías restringidas, ¿no? O prohibidas en algún momento, ¿no? Aquí también tenemos el tráfico ilícito de mercancías, lo que son drogas o lo que son eh, patrimonio cultural, ¿no? Entonces, esto es otro tipo penal que señala cómo se configura este delito. Vamos a ver claramente cuáles son delitos y cuáles no, de acuerdo a la misma norma. Miren, acá tenemos los 5 delitos: defraudación, financiamiento, contrabando, receptación y tráfico de mercancías prohibidas o restringidas. En el caso del contrabando, la receptación y el tráfico de mercancías prohibidas o restringidas, si estas superan las 4 IT, se consideran delito. En el caso de financiamiento y defraudación de rentas, siempre serán delito. ¿Ok? Entonces, en el caso del contrabando, receptación y tráfico de mercancías prohibidas o restringidas, si el valor de las mercancías supera las 4 unidades impositivas tributarias, se considera delito. Si no, se considera infracción administrativa. Y es la SUNAT, a través de la aduana, la que resuelve estos casos y lo vamos a ver en unos minutos. ¿Cuál es el destino de las mercancías que se intervienen objeto de delito? Estas deben ser incautadas. Sea delito o sea infracción, ambas deben ser incautadas de acuerdo a la propia norma. Eso es lo que dice la ley 28.008. Estas mercancías siempre deberán ir a ser custodiadas por la autoridad aduanera. ¿A dónde? A los almacenes de la aduana. Allí se mantendrán hasta que culmine el proceso. ¿Cuál proceso? El proceso que pueden seguir aquellas personas intervenidas, porque esta es una medida preventiva. La incautación es una medida preventiva y las personas que son responsables de las mercancías pueden solicitar su devolución si es que tienen la documentación correspondiente. Si todo está conforme, se procede a la devolución y si no, se procede conforme a ley. ¿Cuál es la participación de la Fiscalía en la incautación, en este proceso de delitos aduaneros? Miren, ya hemos mencionado que aquellos delitos que no superan las 4 ITs son infracción, pero todo lo que supera las 4 ITs y defraudación de rentas de aduana y financiamiento, que es delito, lo ve el Ministerio Público. Entonces, de acuerdo al artículo 13 de la ley 28.008, señala: el fiscal ordenará la incautación y el secuestro, dice la norma. O sea, no solamente le quito, sino también me lo llevo, ¿ya? De las mercancías, miren, medio de transporte, es decir, me llevo la mercancía que estaba en el camión, me llevo el medio de transporte donde estaban llevando estas mercancías, bienes y efectos que constituyan objeto del delito, así como los instrumentos utilizados para la comisión del mismo. Es decir, todo lo que se haya utilizado para cometer un delito aduanero, el fiscal ordena la incautación y secuestro.
los que serán custodiados por la administración aduanera en tanto se expida la resolución final de todo el proceso. ¿Ya? Una vez que se emita la resolución final y pase todos los procesos y apelaciones habidas y por haber, recién la aduana podrá ver la forma de entregarle al propietario si es que cumple con todos los requisitos. Otro tema que tipifica la norma es lo siguiente, miren, cuando la aduana en el curso de sus funciones, ¿no? En sus funciones administrativas, al revisar y analizar información, al buscar en los centros de venta de estas mercancías, pudiera encontrar o tome conocimiento alguna comisión de delito aduanero, le comunica al representante del Ministerio Público. El Ministerio Público, en estos casos de ser propiedad privada o lugares donde estén cerrados, solicita al juez competente su autorización para el allanamiento y el descerraje del inmueble para poder hacer las acciones que corresponden. Y de acuerdo a la misma ley, el juez, a más tardar el día siguiente calendario de haber recibido la solicitud, debe evaluar y pronunciarse, respondiendo al Ministerio Público si autoriza o no lo que le ha solicitado, en este caso, el allanamiento y descerraje de aquellos inmuebles donde se pudiera guardar, almacenar o encontrar mercancías provenientes de un delito aduanero. Esto se da en la 11ª disposición complementaria de la ley 28.008. Entonces, miren, esta norma también contempla la posibilidad de hacer descerrajes. Cuando les hablo de superar las 4 ITs, las mercancías incautadas o intervenidas, esto lo hace la autoridad aduanera. La ley ha determinado que es la aduana quien determina el valor de estas mercancías. ¿A través de qué? A través de 2 acciones. En primer caso, el reconocimiento físico, que no es otra cosa que verificar la naturaleza, la cantidad, la condición en la que está la mercancía. Todo aquello que me pueda dar luces de las circunstancias y la situación en la que se encuentra la mercancía para asignarle un valor. Y en este caso, una vez que le hago reconocimiento físico, le asigno el valor conforme a las reglas que establece el artículo 6 del reglamento de la ley de los delitos aduaneros, que la letra señala que se le debe colocar el mayor valor de una mercancía idéntica o similar encontrada en el mercado nacional o en el exterior. El mayor valor, dice la norma. Entonces, si yo estoy valorando unas zapatillas que valen en una fuente $15 y en otra $22, por ley debo ponerle $22. Le tengo que llevar al mayor valor y valorarla con ese precio. Vamos a ver brevemente entonces, habiendo visto ya todo lo que es delito aduanero que lo ve el representante del Ministerio Público, que en este caso él es el responsable de la acusación, ¿no? Y él es el que es el titular de la acción penal. Entonces, él es el que debe acusar a los infractores, a los delincuentes, a los que delinquen, y es el Poder Judicial quien resuelve estos casos. Entonces, la autoridad aduanera ya no es competente, solamente realiza su función de acuerdo a ley, ¿no? De custodiar las mercancías, de valorar mercancías y de hacer las acciones operativas junto con el Ministerio Público. Y queda ya en manos del representante del Ministerio Público y del Poder Judicial el procedimiento. Sin embargo, aquello que es infracción administrativa sí lo ve la SUNAT, sí lo ve la aduana. Y en este caso, se encuentra normado en el artículo 33 todo lo que les mencionaba. Contrabando, receptación y tráfico de mercancías cuando es menor a 4 IT, se considera, de acuerdo al artículo 34, infracción administrativa. Y en este caso es la aduana quien ordena la incautación, secuestro, ¿no? de las mercancías objetos de este delito. Ya no es el fiscal. El fiscal lo hace cuando es delito. Cuando no lo es, cuando es menos de 4 IT, es la autoridad aduanera quien dispone la incautación y el secuestro de las mercancías y de igual forma las lleva
a los almacenes de la aduana hasta que culmine el proceso, que en este caso es la misma aduana quien lo resuelve. Las sanciones, en caso el procedimiento sea negativo para aquella persona que está reclamando sus mercancías y que no han superado todos los requisitos que impone la norma, son los siguientes. Miren lo fuerte que son las sanciones. Comiso de las mercancías. Multa. Normalmente es 2 veces los tributos dejados de pagar, pero si la encuentro vendiendo, ¿no? O hay circunstancias agravantes, son 5 veces los tributos dejados de pagar. Suspensión o cancelación de licencia, cierre temporal, internamiento del vehículo si es que lo hubiera. Miren, no solamente pierdo las mercancías, es decir, el valor de las mercancías, encima me ponen una multa y encima todavía me suspenden y me cancelan la licencia y hasta me cierran el local. Muchas veces se puede pensar, ¿no? ¿Por qué son tan fuertes las sanciones? Deberían ser más suaves. Inclusive fue motivo de una conversación que tuvimos hace algunos años dentro de la aduana. Las normas son disuasivas. No te quiero sancionar. Te estoy diciendo que si haces esto te puede suceder. La idea es que no te suceda. Si sabiendo que te va a pasar esto, lo haces, entonces ya no es culpa del legislador, es culpa del que comete la acción, porque sabemos cuál es la pena, cuál es la sanción. Entonces, lo que se busca es disuadir que no se cometan estos delitos. Vamos a ver disposiciones diversas que dice la ley 28.008 y vamos a ver cuán fuerte es en relación a diversos temas que toca. Mire, circunstancias agravantes. ¿Cuándo se agrava una situación vinculada a delitos aduaneros? Cuando las mercancías objeto de delitos son armas de fuego, municiones, elementos nucleares, gasolinas, abrasivos, químicos, o todo lo que pueda afectar o sean nocivos para la salud, la seguridad pública o el medio ambiente. Esto es un agravante. Si interviene en el hecho en calidad de autor, instigador o cómplice, un funcionario o servidor público en el ejercicio de sus funciones. Cuando interviene en calidad de autor, un agente o un servidor de la propia aduana o de las Fuerzas Armadas o de la policía. En este caso, se cometiere o facilite o evite su encubrimiento usando el empleo de la violencia física, es decir, que nos agredan. Es un agravante. Es cometido por 2 o más personas que integren una organización delictiva, esas bandas. Esas son entonces circunstancias agravantes. La norma también señala la prohibición de entregar bienes incautados. Miren, lo que dice la norma en este párrafo es lo siguiente, que los jueces, una vez terminado el proceso, o aquellos que tienen en sus manos el registro de propiedad, en este caso registros públicos, no pueden disponer la entrega de estos bienes. Antes, hace muchos años, los jueces disponían, una vez que terminaba el proceso, la entrega de las mercancías. O a veces, les cuento, se simulaba una operación en el que se ponía en prenda un vehículo, por ejemplo, ¿no? Y este vehículo, por esa deuda, por orden de un juez, pasaba a manos de otro propietario. Pero resulta que este vehículo provenía del contrabando. Entonces ahora, el registrador ya no puede registrar ningún vehículo automotor si no ha verificado previamente la declaración de aduanas que determine que esa mercancía entró al país legalmente y pagó sus impuestos. Si no tiene ese documento, lo observa y no lo registra. Pero en ambos casos no le pueden entregar la mercancía al supuesto propietario. Al igual que el fiscal. El fiscal, en el caso no vea motivos para acusar penalmente al infractor o al finalizar el proceso se declare la inocencia del infractor, tampoco puede devolver las mercancías. En todos los casos, se comunica a la aduana que ese proceso ha concluido y que es favorable para el intervenido. ¿Con la finalidad de qué? De que la aduana verifique previamente
Si ese intervenido es deudor tributario y en el caso probable se le puede ejecutar coactivamente esa deuda a través de la retención de ese bien, del embargo de ese bien en este caso. Entonces, finalmente siempre va a ser la aduana la que determine la devolución de esa mercancía, siempre y cuando se revise y no haya ninguna deuda tributaria que pueda ser cobrada coactivamente con ese bien a través de un embargo. Eso es lo que dice estos dos párrafos, que se los dejo ahí para que ustedes lo puedan analizar. Otro tema importante que dice la norma es que los delitos aduaneros son perseguibles de oficio, es decir, no tienen que tener una denuncia o una demanda previa, como cualquier otro delito. Entonces, cuando se pueda visualizar, se pueda ver la comisión de un delito, cualquier autoridad puede intervenir, sobre todo aquellas que tienen atribuciones, como en el caso de la policía. La policía puede intervenir, al igual que la aduana, con las mismas atribuciones, cualquier mercancía procedente de un delito aduanero. Lo que sí exige la norma es que en todos los casos se dé cuenta al fiscal dentro máximo de los 3 días de haber hecho el operativo y las mercancías deben ser puestas a disposición de la aduana en los almacenes y ahí ser custodiadas por la autoridad aduanera. Eso sí dice la norma. La intervención policial, no hay problema, se comunica al Ministerio Público y se envía las mercancías a la aduana. Pero, ¿qué nos llevaría a cometer estos delitos? ¿Por qué nos veríamos tentados en cometer estos delitos? A veces la política económica de los países vecinos, muchas veces las mercancías son más favorables en precios porque tienen subsidios o el tipo de cambio es menor, es mejor para ellos. Entonces, las mercancías son más baratas, por ejemplo, los combustibles en el Ecuador, ¿no? Otro motivo es que la economía informal que se asocia directamente con la pobreza y extrema pobreza favorece la ilegalidad. Es decir, justificamos y decimos, no, es que no tengo trabajo, soy muy pobre y por eso soy ilegal. También el interés lucrativo que generan estas actividades, ¿no? Porque no pago impuestos, entonces tengo más ganancias. Y finalmente, y quizás lo más lamentable es que la población tolera estos temas y se vuelve parte del problema, comprando, adquiriendo estos productos debido a la falta de educación que hay como consumidor y la falta de cultura tributaria que existe en nuestro país. ¿Cómo nos afectan los delitos aduaneros? A las industrias, a las empresas les afecta porque es competencia desleal. Miren, estas empresas no pagan impuestos, no pagan licencia de autorización, no tienen defensa civil, no pagan sus impuestos a la renta, no pagan IGB, no pagan nada. Por eso es que pueden vender menos. Esto hace que las empresas reduzcan sus ingresos por ventas porque tienen esta competencia. Las personas también pierden su puesto de trabajo porque a las empresas, al no generar ingresos, no producen. Y también se reduce el consumo o la demanda de productos formales porque la informalidad jala mucho más a los clientes. ¿Y esto qué produce? Menor recaudación para el Estado. Permite también el ingreso de productos que atentan contra la salud. Como les mencionaba, existen mercancías restringidas o prohibidas. Estas mercancías se restringen o se prohíben por algo, sobre todo para cuidar la salud de la población y la flora y la fauna. Muchas veces hay plagas que ya aquí están eliminadas, pero al ingresar mercancías, por ejemplo, este producto pitahaya, esta fruta que viene del Ecuador, el Ecuador tiene algunas plagas que no han sido superadas aún y que aquí sí ya lo han hecho. Eso puede afectar enormemente a los agricultores de nuestro país. Saqueo del patrimonio cultural, por ejemplo, se llevan los huacos, se llevan muchas cosas que tenemos aquí que son parte de nuestro patrimonio cultural. Eso también afecta mucho, afecta bastante. ¿Cuáles son las consecuencias de los delitos aduaneros? Subdesarrollo, informalidad y sobre todo pobreza. Voy a compartirles algunos resultados de la lucha contra los delitos aduaneros. Miren, durante el año 2021 la SUNAT ha realizado más de 11.300 acciones de control aduanero contra el contrabando, logrando intervenir mercancías por más de 130 millones de dólares.
y se han adjudicado 1.468 toneladas. Estos resultados representan un incremento del 67% comparados al año anterior, que si bien es cierto fue un año medio complicado, igual se presentaron delitos aduaneros, entre ellos contrabando, en plena pandemia. Los principales productos incautados son prendas de vestir y calzados, textiles, vehículos, partes de vehículos, cigarrillos, juguetes, entre otros. También han habido muchos productos relacionados al COVID. Estos productos tienen que tener autorización de, en este caso, la autoridad competente, que es la DIGEMIT, porque probablemente no cumplan con los requisitos de ley. Y esto sería más un problema que una solución para nuestro país. En comparación al 2020, en el año 2021 se registró un incremento del 336% en la intervención de prendas de vestir, al pasar de más de 5.5 millones a 24 millones solo hasta noviembre del 2021. Miren todo lo que se ha intervenido. También intervenimos contra el tráfico ilícito de mercancías, en este caso drogas. Se efectuaron en ese mismo periodo 251 acciones contra el tráfico ilícito de mercancías, interviniendo más de 10 toneladas de droga. Miren, la aduana intervino más de 10 toneladas en el año 2021, ¿no? Con relación a las incidencias reportadas por la presunta comisión de delitos aduaneros, de las 11.388 acciones, se comunicaron al Ministerio Público 393 informes con indicio de delito, por un monto de 33 millones de dólares. Es decir, 33 millones de dólares fueron delitos, lo demás ha sido infracción. Estas son las zonas sensibles de ingreso de mercancías de procedencia ilegal a nuestro país. La zona norte está Tumbes y Piura, tenemos mucha frontera con el Ecuador. Lima, a través del puerto del Callao y también del aeropuerto. La zona sur, Tacna, Hilo y sobre todo Puno. Y también en la zona de Iquitos, donde hay una frontera triple entre Brasil, Colombia y Perú. Cuando las cosas se dan de manera correcta, señores, y quiero compartir esto ya terminando mi exposición, se da el círculo virtuoso de la tributación. Nadie duda que pagar impuestos, sí es cierto, a veces no nos incentiva o entusiasma mucho, ¿no? Pero nadie puede soslayar el hecho de que pagar impuestos es necesario, ¿no? Pues se puede discutir que son mucho o es muy poco, que se debe incrementar, se debe reducir, se debe cambiar la forma, lo que fuere. Pero nadie puede negar que debemos pagar impuestos, ¿no? ¿Para qué? Para que se dé este círculo virtuoso. Miren, la población, ¿qué es lo que hace? La población cumple voluntariamente sus obligaciones y empodera a las instituciones, en este caso al Estado, para que a través de la política tributaria, las normas y la administración, recaude nuestros tributos a través de los municipios, en este caso que también son agentes de recaudadores de tributos y la SUNAT. Estos a su vez se lo entregan al Estado y el Estado hace obras como pistas, hospitales, salud o vivienda, ¿no? Entonces, este es el círculo virtuoso porque mis tributos van hacia estos programas sociales. Entonces se genera un valor público. Pero ¿qué es lo que tenemos en la realidad muchas veces? El círculo vicioso de la tributación ya no está en colores, miren, ven, ya es más triste. ¿Qué sucede? Los ciudadanos no pagan sus impuestos, hay evasión, no se reciben los tributos. El Estado no recauda como debe ser. Y encima, si se suma la corrupción, nada de esto funciona. No hay carreteras, no hay salud, no hay educación, no hay infraestructura. A esto lo llamamos el círculo vicioso de la tributación, porque no se cumple con la función que nos brinda. En los últimos 10 años, el contrabando ha generado pérdidas en nuestro país por más de 5.000 millones de dólares. Solo en el año 2019 se estima que se perdieron 601.000 millones por el contrabando. Un mensaje final para todos después de haber escuchado esta disertación. Cumplamos con nuestro país. Es lo mejor que podemos hacer. Muchas gracias a todos.
Estimado señor César León, muchísimas gracias por su muy interesante presentación. Seguro estoy que todos los participantes hemos apreciado y sobre todo aprendido nuevas cosas. Eh, Tenemos una ronda de preguntas. Eh, por favor, invitamos a todos los participantes a que puedan realizar sus preguntas mediante el chat o si desean pueden activar la opción de levantar la mano para poderles dar paso. Mientras organizamos las preguntas, les hacemos recordar a todos los participantes nuestra presentación para el día de mañana. Última conferencia de la semana y también del programa por aniversario de nuestra facultad. El tema de mañana será Incoterms, actualización versión 2020 y estará a cargo del doctor Aldo Américo Lozano Rojas. Señor expositor, tenemos a el participante Jorge Campos que desea hacer una pregunta a través de su micro. Adelante, Jorge. Sí, como no, Jorge. estamos a la espera, ¿sí? Estamos a disposición. Jorge, ¿puedes escucharnos? Bueno, parece que tiene algún problema técnico. Mientras tanto, procedemos a hacer una pregunta que se encuentra aquí en el chat. Ah, Eh, aló, aló. Hola, Jorge. Hola. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, adelante. Buenas noches. Profesor César, buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarlo. Profesor, una consulta. Mire, yo vivo en la zona fronteriza de Máncora, Piura, y por trabajo me despliego siempre al distrito de Suyo, que es fronterizo con el Ecuador por Macará, y voy mucho a Huaquillas, porque tengo familia también en Tumbes. Reiteradas veces he visto en el control aduanero que se hace retenciones de mercaderías porque traen fertilizantes, traen algún veneno o traen alguna mercadería que no sabría yo si es totalmente restringida, pero a los usuarios, los oficiales de aduana, les retienen la mercadería con apoyo policial y no les entregan un documento. Mi pregunta es, en el caso de que yo ingrese del Ecuador con un producto, no paso los $200 que yo puedo ingresar, me imagino que me lo retienen porque es mercadería restringida, ¿qué documento me deben entregar a mí que avale que la aduana o la policía en su efecto me ha retenido tal producto por tal monto? Muchas gracias por su pregunta, muy amable. La norma señala que todo acto tiene que ser documentado. En este caso, le deben emitir un acta de incautación. En esta acta de incautación debe señalar claramente el nombre del intervenido y detallarle los productos que le están reteniendo, uno por uno. Solamente en el caso de que fueran productos iguales, pueden ponerle 3, 4, 5, le ponen el nombre, lo que sí, le señalan hasta el lote de la mercancía. Para el caso de fertilizantes son mercancías restringidas que deben tener autorización de SENASA, porque la composición química está regulada para nuestro país. Puede ser que sea muy fuerte, muy leve, ¿no? Entonces, tiene que tener autorización de SENASA. Pero en todos los casos, absolutamente en todos, y esto lo pongo a consideración de todos los oyentes, cualquier autoridad aduanera que les haga una retención debe generarles un acta de incautación. Eso está tipificado en las normas aduaneras. Inclusive les puedo comentar algo adicional. SUNAT, a través del portal de aduanas, tiene todos sus procedimientos documentados. Y ahí también está el procedimiento de acciones de control. En ese procedimiento señala claramente qué es lo que me deben entregar y cuál es el detalle que debe existir, en este caso, en el acta de incautación. Inclusive el intervenido puede firmar el acta o negarse a firmar, pero en todos los casos me tienen que entregar copia del acta. Eso sí, me tienen que entregar una copia para yo poder después reclamar si es que tengo las facturas o las boletas correspondientes. No sé si estará respondida su pregunta, caballero. Así es, profesor, gracias. ¿O no? Gracias a usted también. Tenemos una pregunta del auditorio, profesor César.
Y es la siguiente. Usted indicó que efectivamente el el contrabando genera un gran problema fiscal a nuestro país por la evasión o la disminución de la recaudación tributaria. Sin embargo, pareciera que este delito, en vez de disminuir, aumenta todos los años, particularmente en fronteras como la Piurana. ¿Qué cree usted que le falta a la administración tributaria, al Estado en general, para poder en realidad realizar una lucha que sea verdaderamente efectiva contra este flagelo? Muy buena pregunta y eso lo hemos conversado diversas ocasiones dentro de la institución. El contrabando no solamente es un tema económico, es un tema social y también no solamente es un tema del Estado, sino es un tema de la población. Foros como este ayudan muchísimo a crear conciencia tributaria, ¿no? Si nosotros conocemos y sabemos bien cuánto ayudan nuestros tributos al desarrollo de nuestro país, muchas veces no solamente vamos a quejarnos porque no tenemos tal o cual obra, sino también podemos decir, y con todo el derecho, si yo aporto, puedo exigir obras, pero si no aporto y soy parte del problema, allí es donde se genera el círculo vicioso de la tributación. No solamente es responsabilidad de los usuarios, entiendo también que el Estado juega un rol importante, ¿no? Nuestras fronteras son vastas y nuestros temas administrativos a veces son demasiado lentos. Como autoridad nosotros tenemos que tener permisos, autorizaciones. Yo siempre menciono algo, si me permiten. La autoridad se mueve bien lento, como una tortuga, y el contrabandista, el delincuente, se mueve como una hormiga. Entonces, es necesario sumar esfuerzos entre todas las autoridades para poder conseguir disminuir este flagelo, pero también es necesario difundir estos temas para generar una cultura tributaria, y no solamente cultura tributaria, sino también conciencia tributaria, ¿no? Que nos haga entender cuánto es el prejuicio que causamos y sobre todo dar alternativas de solución. Por eso yo mencionaba, debatir, por ejemplo, disminuir los impuestos o pagarlos de diversa forma o aumentarlos, no lo sé. No estoy diciendo que aumenten o disminuyen, lo que estoy diciendo es que debamos participar como sociedad y en este caso inclusive como comunidad universitaria para hacer propuestas viables y también colaborar en que este flagelo se pueda disminuir y acercarnos lo más posible al círculo virtuoso de la tributación. Esa sería mi opinión. Muchas gracias, profesor. Tenemos la participación de otro integrante de la tribuna virtual. Parece que desea hacer uso del micro. Adelante, profesor Germán Carnero. Profesor Germán, adelante. Hola, hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Adelante, puede hacer su Sí. pregunta. Sí, sí se Sí, escucha. le escuchamos. Hola, César León, te saluda Germán Garnero. Mucho gusto. Doctor, ese tema que tú conversas de las aduanas, lo hemos vivido en Tumbes. El Ecuador tiene muchos subsidios. El Perú no subsidia el combustible, pero eso, si lo vemos a nivel regional, la Organización Mundial del Comercio no puede entrar a Ecuador y decirle por qué subsidia mucho el combustible, porque este problema lo tenemos ya hace bastante tiempo, ¿no? Y hasta ahora yo creo que todavía no se soluciona el tema, ¿no? Ahora, otros temas, por ejemplo, que es bastante, son las insecticidas, la medicina. O sea, ¿qué hacer ahí? ¿Qué recomendarle? O sea, ya no luchar como Perú nomás, ¿no? Sino tratar de trasladar eso a la región para tratar de solucionar el tema, ¿no? No sé qué me dices tú aquí, ¿no? ¿Cómo no? Mire, usted menciona que si puede intervenir la OMC en el tema de los subsidios de combustible. Lo que pasa es que el Ecuador subsidia los combustibles para consumo interno y ellos sacan el combustible de contrabando hacia el Perú. En realidad, este subsidio no está dado para el comercio internacional. La OMC interviene cuando se subsidian mercancías que salen a competir al comercio internacional con precios
alterados a través de subsidios o de dumping, ¿no? Entonces, en estos casos, las medicinas, los combustibles, el gobierno ecuatoriano los subsidia, pero para el consumo interno. Y es precisamente aquellas bandas organizadas que están aprovechándose ilegalmente de este beneficio para extraer mercancías del Ecuador hacia el Perú, orientando de manera inadecuada ese beneficio que les da el gobierno a ellos, ¿no? Les comento de que, por ejemplo, Ecuador lo que ha hecho ahora es poner, hace algunos años ya ha puesto el ejército en la frontera, no venden combustible en grandes cantidades a vehículos peruanos, ¿no? O vehículos que están cerca de la frontera, al menos eso es lo que yo conozco. Y lo digo por experiencia, alguna vez viajé para allá con mi vehículo y tuve que entrar bastante al Ecuador, más o menos unos cerca de 300 o 400 kilómetros. Yo me dirigía a una localidad al interior del Ecuador y recién me vendieron gasolina, recién me vendieron combustible. Me lo avisaron. Por eso es que entré con bastante combustible. Pero los planes que establece el Ecuador ya están cada vez más fuertes desde el gobierno anterior del presidente Correa, en donde se notaba un gran déficit en relación a los subsidios que se dirigían hacia el Perú y en realidad se estaba desviando este beneficio a una población a la cual no estaba destinada, ¿no? Pero en este caso la OMC no tendría mayor injerencia como porque les vuelvo a repetir, estos subsidios están para el mercado ecuatoriano, no para que el Ecuador salga a vender. Y eso más bien lo están haciendo las bandas organizadas, haciendo contrabando de salida, como le llamamos, ¿no? Para nosotros los fertilizantes están prohibidos, las medicinas están, perdón, están restringidas. Tiene que tener una autorización de la DGMIT, ¿no? Y del SENASA para controlarlo, ¿no? Pero muchas veces nuestra población se va más al precio que a otro tema, ¿no? Es por precisamente lo que mencionábamos, la falta de cultura, y ojalá que estas charlas, estas ponencias sirvan para difundir esto, ¿no? Y podamos hacer entender a nuestros conciudadanos que no solamente generan problemas el contrabando y los delitos habaneros, sino que también podemos ser parte de la solución, generando círculos y dando propuestas para poder mejorar. Esa sería mi respuesta, profesor. César, discúlpame, César, yo te lo comentaba porque en alguna oportunidad, cuando nosotros hemos analizado el drawback en Perú, el drawback, en alguna oportunidad hay escrito donde dice que la OMC puede entrar a sancionar al Estado peruano por el subsidio interno que da. Por eso yo te decía, de repente la OMC puede recomendar algo en el Ecuador, recomendar algo, ¿no? El subsidio interno que se menciona en la OMC es por la devolución del saldo a favor del exportador. El drawback, como usted conoce, profesor, es la devolución del 3% en nuestro caso, ¿no? 3% del valor sobre exportado, cuando una mercancía ha tenido un insumo importado y que ha elevado su valor. Pero en nuestro país no solamente se le devuelve el drawback, y es el 3% del valor FOB exportado, ¿no? No es la devolución del impuesto de ese insumo, sino de toda la mercancía, sino aparte también se le devuelve el IGB por las compras internas, ¿no? En nuestro país se señala que los impuestos no se pueden exportar. Entonces, sí, yo también he escuchado que muchos mencionan y ven eso como un subsidio, ¿no? Pero hasta el momento se mantiene así, ¿no? Y los exportadores no quieren que sea solamente 3%, quieren que sean 5 u 8% como ha habido en algún nivel, ¿no? Pero en este caso que usted menciona, estas mercancías sí están destinadas al comercio internacional, por eso es el drawback, ¿no? El drawback es la devolución del 10% del valor FOB exportado formalmente hablando. En el caso de los combustibles ecuatorianos no son para exportación, son para consumo interno, pero lo están usando de manera ilegal, ¿no? Y sí, comparto en algunos casos también que pudiera verse como un subsidio a algunos temas que están vigentes. Lo digo de manera totalmente personal, ¿no? Y una última, doctor, una última pregunta, doctor. El Estado peruano firmó TLCs que usted lo mencionó que con aranceles cero. Sí. ¿Eso en los resultados a Perú es positivo? ¿Fue bueno? ¿Debimos de esperar un poquito más, analizar más la operación? ¿Cuál es su comentario, doctor? Es muy positivo y le comento por qué, miren. Ahorita, por ejemplo, estamos en un tema bastante particular con los precios, ¿no? Y, por ejemplo, para mencionar algo que todo el mundo conoce, el precio de las aves, ¿no?
el pollo que consumimos, estos se alimentan de maíz y el maíz viene en gran medida de Estados Unidos. Y esta es una de las partidas arancelarias que tiene arancel cero. A pesar que tiene arancel cero, ha aumentado por el tipo de cambio, pero no por los impuestos. ¿Se imaginan? Si no hubiésemos tenido el TLC, en este caso con Estados Unidos, el gran impacto que hubiésemos tenido. Ahora bien, no solamente a través de los TLC, sino la tendencia del comercio mundial es que los aranceles cada vez sean más bajos y más planos, ¿no? Se busca que grabar aquello que realmente pudiera ser una competencia fuerte para aquellas mercancías que producimos. Por ejemplo, los textiles, ¿no? Las prendas de vestir son las que tienen mayor carga impositiva al ingresar a nuestro país, que van del orden del 11%, más o menos. Pero las otras, como los alimentos, las medicinas y otras tantas, tienen entre 0% y 2%, ¿no? Máximo 6%. Pero cuando hablamos de un TLC, no solamente estamos viendo los beneficios que pudiéramos tener nosotros cuando ingresan mercancías, sino los beneficios que también pueden tener nuestros exportadores, porque no nos olvidemos que es recíproco. Entonces nuestras mercancías también llegan hacia ellos libre de impuestos y eso nos hace más competitivos. El hecho de que nosotros tengamos un tratado con un país que otro país no lo tiene, nos permite entrar en mejores condiciones y en mejores precios y de hecho tener mejores expectativas ese mercado. Yo considero que sí, que en la gran mayoría de ocasiones han sido beneficiosos los tratados de libre comercio para nuestro país y creo yo que podemos ver en el mercado diversos productos que muchos no conocen, pero son frutos de estos tratados. Así que de manera, a mi modo de ver, a mi modo de pensar, estos tratados sí son bastante ventajosos. Uno de los principales mercados que nosotros teníamos en el Perú y en Lima era el tema de gamarra, ¿no? Y Correcto. con eso desapareció, ¿no? Desapareció el tema, ¿no? Un poco que siempre se lleva al valor que queremos impulsar el valor agregado en el Perú, pero a través de estos TLC desapareció gamarra, ¿no? Porque ahora todo es chino, ¿no? Pero si hacemos la suma de todos los sectores económicos, de repente es positivo para el Perú, ¿no? Muchas gracias, doctor. Un fuerte abrazo, Germán Carnero. Muy amable, profesor Carnero, un gusto haber conversado con usted. Doctor César Augusto León, a nombre del señor decano de la facultad, doctor Elber Enrique García Panta, y a nombre de todos los participantes, le agradecemos mucho por haber contribuido en esta semana, por el aniversario de nuestra facultad y haber aportado estos conocimientos tan valiosos. Esperamos contar con usted para futuras actividades académicas. Cuando gusten, yo voy a estar totalmente complacido de colaborar y, como dije al inicio, feliz aniversario, Facultad de Ciencias Contables y Financieras. Muchas gracias, muy amable. Gracias. A usted muchas gracias. Estimados participantes, les recordamos que mañana se clausura esta semana de conferencias correspondientes al sector privado. El día de mañana tendremos al doctor Aldo Lozano con la última charla denominada Incoterms 2020. Los invitamos cordialmente a todos para que nos acompañen en esta última sesión. Muchas gracias con todos y que tengan muy buenas noches.